Hola, soy Carmen Cuadrado, de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y voy a iniciar este tutorial guía para que pueda descubrirse la unidad didáctica Tolki Refugio, para que podáis navegar a través de ella. Es una unidad que está pensada para ser consultada vía online. Lo primero que tenemos que hacer para consultar la Tolki Refugio es acudir a la página web escuelasahara.saharasevilla.org. Una vez que estamos dentro de la página de Escuela Sáhara, vamos a pinchar en Descubre la Tolki Refugio. Antes de entrar en ella, que se realiza a través de este enlace, voy a explicar un poco. Esta unidad didáctica o guía didáctica está desarrollada en base a la experiencia educativa realizada en centros de educación primaria, aunque también está pensada para realizarse en educación secundaria obligatoria, en bachillerato y en los campamentos de refugiados y refugiadas saharaui al sur de Argelia, dentro del proyecto Estudiantes Periodistas 3.0 de la formación a la acción, un proyecto precioso facilitado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El objetivo de la guía es ofrecer, por supuesto, muchos recursos didácticos, metodologías, actividades de aprendizaje para realizar una réplica del proceso de enseñanza-aprendizaje en otros centros educativos de Andalucía y el mundo, ¿vale? El proyecto de Periodistas Escolares 3.0 ha sido un proyecto muy amplio que incluso nos ha llevado hasta los campamentos saharauis con niños de 11 años y hemos descubierto una realidad allí muy dura pero a la vez mágica. Pero bueno, aquí en este tutorial vamos a hablar exclusivamente de cómo puede consultarse esa unidad didáctica por parte del profesorado o por quien quiera. Pulsamos aquí, pincha aquí para descubrir la toolkit. Vale, nos vamos a encontrar con un espacio, una portada, ¿vale? Toolkit Refugio. Aquí arriba tenéis un breve índice. Ahora iréis descubriendo qué es cada cosa. Bueno, aquí tenéis una breve introducción y aquí los elementos, ¿no? que van a vertebrar esta unidad didáctica. La unidad es la unión o el binomio entre la radio escolar o los podcasts, ¿no? de hoy en día y el contexto del pueblo saharaui, sobre todo de la infancia saharaui en el refugio. Trabaja ejes transversales como la competencia lingüística, la radio como herramienta educativa, la perspectiva de género, la justicia norte y sur, el refugio y la soberanía alimentaria, la alfabetización mediática y, por supuesto, la idea de los contenidos replicables. Tenemos una segunda página que es una guía en el que se plantean los objetivos, la metodología. Aquí me paro un poco diciendo que se han utilizado metodologías participativas, donde el alumnado ha sido el protagonista, la utilización del carácter lúdico, la motivación, ¿vale? Es decir, y por supuesto, pues como eje metodológico fundamental, pues se han utilizado herramientas de comunicación de forma participativa. Por supuesto, las competencias clave, o en este caso las competencias específicas ya, y la atención a la diversidad y los contenidos, ¿vale? Como hemos explicado antes, hay una serie de ejes transversales que ya hemos nombrado. Bueno, para empezar, la Tolkis, como uno de los objetivos de toda esta experiencia educativa era que el alumnado se transformara en periodistas escolares, pues se dan una serie de recomendaciones que siempre tienen que tener en cuenta para ser buenos periodistas escolares o buenas periodistas escolares. Aquí los tenéis, no los voy a leer, pero los podéis consultar uno a uno. Y una vez que ya hemos dado estas recomendaciones, nos adentramos en la secuenciación de la unidad. La unidad es flexible, ¿vale? Pero está planteada para realizarse en 3 bloques, en total 8 sesiones repartidas por esos distintos bloques de contenido. Vamos a ver bloque a bloque, no tanto los contenidos que se van a abordar en cada bloque, que eso ya es cuestión de que os adentréis en la Tolki, sino más bien cómo están distribuidas esas unidades para que podáis consultar lo más rápido posible todos los materiales que se ofrecen. El bloque número 1 lo tenemos aquí, consta de 4 sesiones y se
refiere principalmente al contexto del refugio, desde la experiencia saharaui, desde la experiencia de la infancia saharaui, a través de la vivencia de personas saharauis, ¿vale? Que en este caso nos han ido a visitar a los coles, pero aquí proponemos otra actividad. Y bueno, pues para consultar estas sesiones, pulsamos aquí, contexto, ¿no? Bloque 1, nos vamos al bloque 1 y pulsamos aquí, ahora pulsaremos. Este es el bloque 2, que es cómo ser periodistas escolares, que se centra más en todo lo que tiene que ver con la radio escolar y con los podcasts, ¿vale? Desde cómo se hace un guión, cómo se hace una escaleta, cuáles son las recomendaciones claves para hacer radio escolar, incluso qué equipo podemos utilizar. Y por último, el bloque 3, donde ya se indican consejos para grabar nuestros podcasts, a través de qué herramientas grabarlos y, por supuesto, al final un paquete de contenidos mediáticos donde se incluyen todos los podcasts y todos los guiones que hemos hecho durante esta experiencia educativa del proyecto Periodistas Escolares. Vamos sin más al bloque 1, pinchamos aquí, muy intuitivo, ¿vale? Nos lleva directamente al bloque 1. El bloque 1 tiene 4 sesiones, como hemos dicho, vamos a trabajar la realidad en el refugio del pueblo saharaui. Todas las unidades están organizadas de la misma forma. Tienen una primera parte aquí, ¿vale? Donde se abordan, bueno, aquí se explican las horas que están recomendadas, el nombre, y aquí hay una primera parte donde se habla de los contenidos de esa sesión. En este caso, qué sabemos de las personas refugiadas saharaui. Se hace ahora vemos, pero más o menos se contextualiza y se explica al alumnado, etcétera, a través de mapas y tal. Una segunda parte de la unidad siempre es las actividades en el aula, es decir, la secuenciación concreta de todas las actividades que vamos a hacer. En este caso, comenzamos con un test de ideas previas que lo vamos a hacer a través de las tarjetas Plickr. Después vamos a realizar un visionado de un vídeo corto, después vamos a formar los grupos, después vamos a ver el vídeo del ALIA, en fin. Entonces, esta es la secuenciación, pero es que aquí a la derecha siempre os vais a encontrar un cuadrito en el que vamos a poner sigue fuera del aula y vamos a ver periodistas en acción. En la parte de periodistas en acción siempre va a estar un poco la tarea, ¿no? Que recomendamos que se haga fuera del aula o para otras sesiones, ¿vale? Aquí se dice que se escribe una breve reflexión sobre el documental que hemos visto de la Elia en clase y además se pone aquí la tarea. Si pincháis aquí, veis un poco que aquí está detallada la tarea, qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Se le plantea algunas preguntas que pueden hacer para reflexión, cómo se graba una entrevista en el móvil o en el programa Speaker Studio, cómo se sube al Classroom, etcétera, ¿vale? Eso, pues tenéis ahí eso para consultar y ese material. Después, en materiales didácticos, siempre vais a encontrar todo lo que se ha utilizado en la sesión. Por ejemplo, el anexo 1, cuando pone anexo 1, que está aquí, ¿vale? Es un anexo sobre la historia del Sahara Occidental con un mapa para utilizar en el aula, ¿vale? Ese es el anexo 1. Entonces, bueno, pues si se quiere acudir al anexo 1, estábamos en la sesión 1, volvemos a la sesión 1. Vale, entonces aquí tenéis eso y después, por ejemplo, pues aquí está el vídeo del ALIA, ¿vale? En YouTube, el vídeo del ALIA, ¿de acuerdo? Lo podéis consultar. Bueno, aquí canciones sobre de mujeres saharaui, aquí cómo utilizar la metodología Kanban de organización de proyectos, etc. Y por último, os encontraréis una pestaña de recursos digitales donde, pues, por ejemplo, aquí os explico, os pongo un enlace a Plickr, aquí sobre una serie documental, etc. La segunda sesión, contenidos de la sesión, como siempre, en este caso Justicia Norte y Sur y Comunicación Crítica. Perdón, contenido de la sesión, pues aquí Justicia Norte y Sur, Comunicación Crítica, explicamos un poco qué vamos a hablar y después aquí, de nuevo, las actividades en el aula. Durante nuestras sesiones ha habido personas saharauis que nos han visitado para contarnos su realidad desde diferentes perspectivas y nosotros siempre recomendamos que si en vuestra localidad o vuestra ciudad hay asociaciones de apoyo, amistad con el pueblo saharaui cercanas, pues acudáis a ellas, pero si no, si por ejemplo en esta sesión os visitó Salka Salami, pues os dejamos aquí, ¿vale? El vídeo de Salka, la charla completa, ¿vale? En YouTube, que el alumnado la puede ver, ¿vale?
No es lo mismo, pero bueno, está muy bien, ¿vale? Ese recurso. Por ejemplo, aquí también podéis visionar a periodistas escolares en acción, que son los niños del cole. Después aquí, ¿vale? Aquí os dejamos un cómic sobre el Sáhara, que es muy interesante, que se puede imprimir o consultar online. Os dejamos también un cuento de la estrella luminosa, que es precioso, que lo tenéis narrado en YouTube. En fin, muchos recursos. Aquí os dejamos descarga las mejores aplicaciones para grabar con tu móvil, un vídeo, em, una serie documental de Sahara on the Road, que son muy interesantes, ¿vale? Que abordan diferentes perspectivas de los campamentos. Y bueno, la web, diferentes webs, bueno, muchos recursos, ¿vale? Siempre os vais a encontrar esta estructura. ¿Vale? De nuevo aquí volvemos a esta estructura, contenidos de la sesión, pues en este caso la cultura de las mujeres saharaui, explicamos un poco de la realidad de las mujeres saharaui, de la cultura, aquí la secuenciación, en este caso vino a vernos Aisha Brahim y aquí por supuesto dejamos la charla completa de Aisha, que vino a la clase a explicar, bueno, pues el contexto de la realidad saharaui. También os dejamos, bueno, pues cómo explica Isha cómo se elabora el té, tenéis aquí un vídeo, os dejamos un mini diccionario de Hassanía, ¿vale? Para que el alumnado pueda aprender algunas cositas, algún lenguaje básico de Hassanía, por ejemplo, pues, ¿qué tal estás? O bien, le ves, ¿vale? Un poco aquí para que se puedan meter un poco con el idioma, más recursos, poemas, etcétera, ¿vale? Por último, la última sesión sobre recursos y sostenibilidad ambiental, pues lo mismo, ¿vale? Los contenidos de la sesión, que en este caso están ampliados por un anexo, ¿vale? Que es el anexo número 2, lo tenéis aquí, que se ha ampliado un poco la información de los contenidos porque nos parece que es verdad que esos contenidos pues son algo más complejos y estaba interesante poner más. Volvemos a la sesión 4, las actividades en el aula. En este caso nos vino a visitar a clase Hamdi, que era, bueno, pues activista del Western Sahara Resort Watch, el centro de recursos, de observatorio de recursos del Sahara Occidental. Entonces, pues él nos dio una charla online que la tenéis aquí, ¿vale? La podéis consultar aquí, aquí, ¿vale? Después también dejamos algunos documentales cortitos como este de Historia de un expolio, que es muy bonito, ¿vale? Y después ahora volvemos, por ejemplo, en tareas, ¿no? Que es que no estoy tocando todo lo que se dice en la unidad porque hay mucho contenido, pero, por ejemplo, en tareas en este caso, siguiendo un ejemplo de reportaje que puedes escuchar aquí, ¿vale? Entonces yo grabé un reportaje sobre la arena del Sáhara, de ejemplo, y les dejé el reportaje aquí que lo podéis escuchar y además les dejé el guión, ¿no? El pequeño guión que hice para hacer ese reportaje, ¿vale? Que tenía 4 cositas, entonces pues les propongo como tarea que hagan por grupos un pequeño guión y cada uno elige un recurso. Y pongo aquí que es para la sesión 6, ¿vale? Estamos en la sesión 4, pues eso es para la sesión 6. Entonces el alumnado pues hace un pequeño guión como ese modelo y lo trae a la sesión 6. En recursos digitales pues os dejo aquí el canal de iVoox, etcétera. Bueno, ya hemos terminado, como veis, con esta parte y volvemos a la toolkit principal. ¿Vale? Vamos a cerrar aquí algunas pestañas, volvemos a la toolkit principal. Nos vamos de nuevo a la secuenciación, ¿vale? Y nos adentramos en el bloque 2 de cómo ser periodistas escolares. Este tiene 3 sesiones y aquí sí que nos vamos a meter ya de lleno en la radio escolar. En la primera sesión es verdad que la dedicamos a las redes sociales por un Sahara Libre, de nuevo, contenidos de la sesión, pues un poco qué son las redes sociales, para qué la puede utilizar un periodista en este caso, y las actividades en el aula. En este caso hicimos con el alumnado, en primer lugar, explicamos un poco qué eran las redes sociales, vimos una campaña de UNICEF, explicamos un poco los riesgos, etcétera, y cómo la podían utilizar. Y después, bueno, pues dejamos suelta un poco la creatividad y por grupos hicieron un collage como si hicieran una aplicación de Instagram. O sea, una aplicación, perdón, una publicación de Instagram. Entonces, pues el alumnado hizo en unas cartulinas una publicación porque ya antes habían buscado, como pone aquí, el alumnado ya ha estado investigando sobre la ciudad o campamento que tiene su grupo, porque cada grupo de trabajo, que eso se explica en la sesión 1,
pues tiene asignado una ciudad o un campamento saharaui porque se llaman igual. Y ya tenía que traer información en esta sesión y hacen como si fuera un post de Instagram sobre ese campamento. Y después hicimos un concurso con el otro aula y votaron la mejor publicación y hubo algunos premios. Pues nada, aquí tenéis eso, aquí tenéis la presentación que utilizamos en clase sobre las redes sociales, la tenéis aquí, ¿vale? Para que la podáis poner. También tenéis el vídeo de la campaña de UNICEF. Bueno, esto es un anuncio, pero bueno. Em, Nada, aquí algunas webs para informarnos mejor, ¿vale? Por ejemplo, aquí información del hacer sobre el Sáhara, alguna web, no, aquí otras webs para informarnos y después en recursos digitales, pues descubre las mejores aplicaciones para hacer radio con el móvil, ya nos vamos adentrando en el mundo radio, tenéis varias, ¿vale? Speaker Studio, Anchor, son aplicaciones que pueden hacer radio con el móvil. Y nada, nos vamos a la sesión 2 en la que ya nos adentramos por completo en la radio y comenzamos a ver con el alumnado una sesión de 2 horas. Ya montamos el equipo porque grabamos esos pequeños reportajitos que os comentaba, os acordáis que era para la sesión 6. Pero primero, bueno, pues el contenido de la sesión es que les explico un poco qué es la radio escolar, comenzamos con una dinámica de movimiento, todo lo tenéis aquí. Es decir, todo lo que vemos en actividades en el aula después está aquí en materiales didácticos. Si hacemos esta dinámica de interferencias, aquí la tenéis aquí explicada, ¿vale? Si, por ejemplo, hacemos una presentación en Canvas, en este caso, sobre la radio escolar, pues la tenéis aquí, ¿vale? Em, Tenéis, por ejemplo, yo aquí os indico en la secuenciación que se hace, escuchamos algunos ejemplos, pues aquí tenéis los ejemplos que yo he seleccionado, ¿vale? Aquí tenéis los guiones de ejemplos que les puse, en este caso fue en primaria, pero bueno, pueden ponerse otros ejemplos. Y aquí los podcasts, ¿vale? De esos guiones. Esta es una página de lo que es de Radio Nacional. ¿Vale? Pues en la ciencia, pues pueden ir escuchando y ver el guión. Y por supuesto, nuestro estupendo paquete mediático de periodistas escolares, que bueno, que ahora lo vamos a ver más detalladamente, pero que aquí tenéis todos los podcasts que hemos grabado, ¿vale? Estos son nuestros niños y niñas que han participado en el proyecto y sus podcasts y sus guiones, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el bloque 3. La otra sesión, la siguiente sesión, que ya sería las 7, ya estamos acabando, sería la escritura del guión, que es muy importante. Aquí pongo 2 horas o más porque en esta sesión, como pongo aquí, se recomienda que se dedique tiempo fuera del aula o en otras asignaturas para perfeccionar el guión y por supuesto el profesorado tiene que hacer un seguimiento del guión, ¿vale? De nuevo, contenidos de la sesión, se explica un poco y las actividades en el aula, ¿vale? Continuamos escribiendo el guión de nuestro podcast en casa, con tu grupo, en otras asignaturas. Aquí os digo, ¿no? Aquí está la presentación de escritura de guión, ¿vale? Que también os la dejo. Cómo escribir un guión. El orden, ¿vale? Que pueden tener. Os dejo aquí el guión vacío de modelo, ¿veis? Aquí tenéis un guión vacío en el que pueden trabajar el alumnado. Una lista en el Spotify de música y, por ejemplo, al final de la sesión, pues vamos a hacer un juego de locuciones, lo tenéis aquí, este es un juego muy entretenido que es leer diferentes textos, pues que a lo mejor no tienen nada que ver con nada, pues de diferentes entonaciones, ¿no? Y se divierten mucho. Bueno, ya después en recursos digitales os dejo ya la descarga y la consulta de un tutorial de la Audacity, que es el programa de software libre que vamos a utilizar para editar. Y ya sin más volvemos a nuestro último bloque. Volvemos a la Talkie principal, nos vamos a el último bloque, que es el de grabar los podcasts. Bueno, en este bloque yo he puesto aquí diferente, bueno, este era nuestro equipo, pero por supuesto no todo el mundo tiene por qué tener este equipo. Por eso, de hecho, hemos nombrado antes aplicaciones que pueden grabarse podcasts con los móviles, etcétera, ¿vale? Hay muchas posibilidades, incluso con un único ordenador. Aquí os lo dejo. Grabar podcast con los móviles, grabar con el ordenador, ¿qué se necesita?
Es verdad que lo ideal es un equipo técnico. De hecho, os dejo aquí un enlace en el que os pongo un poco qué equipo, ¿no? Podría ser un buen equipo para un cole que quiera trabajar el tema de la radio escolar. Si vais a hacer solamente un podcast, no, pero si un cole tiene interés en hacer una inmersión en temas de inmersión y una inversión en radio escolar, pues aquí sería perfecto, ¿vale? Aquí tenéis un equipo que iría muy bien. Después aquí algunos consejos para grabar el podcast con la mesa, el guión es muy importante, ¿vale? El material sonoro que vayamos a utilizar, es decir, todas las entrevistas, porque el alumnado en tareas, ¿vale? Que no, a lo mejor esa no la he dicho, pero tienen que hacer entrevistas a su familia sobre qué saben del Sáhara Occidental, todas esas cosas las hemos ido utilizando en nuestros podcasts, ¿vale? No me he parado mucho en detalles de todo lo que se especifica en la unidad porque si no me llevaría mucho tiempo, pero bueno, pues que se hacen entrevistas en casa. Nada, después de las grabaciones, dependiendo de cómo haya ido todo, mm, pues bueno, aquí es verdad que tenemos que hacer quizás un poco de postproducción, de un poco de editar o de limpiar los podcasts, pero bueno, si lo hemos grabado así en falso directo, genial, ya depende de cada uno, ¿vale? Pero yo lo que quiero insistir es que se puede hacer radio con móvil, con las aplicaciones Anchor, con Speaker Studio, se puede grabar con un coordenador y con un microfonito, después pues se edita, ¿vale? Y aquí os dejo algunos recursos, ¿no? El programa Audacity, más aplicaciones para hacer podcast con el móvil, etcétera. Y ya por último, entramos en el paquete de contenidos mediáticos. Aquí están nuestros niños y niñas que han participado en los podcasts. Y entonces tenéis aquí cada grupo, ¿vale? Y tenéis tanto su podcast, ¿vale? Si pulsáis aquí vais a ir a iVoox y vais a ir directamente a ese podcast, como el guión correspondiente a ese podcast, que es el que ellos mismos han hecho, ¿vale? Su guión original, el de María, Daniela, Germán, ¿vale? Este es el grupo. Ellos hablan de los campamentos de refugiados, de cómo es la vida de los campamentos de refugiados, o sea, guión y el podcast, ¿vale? Igual, estos son los niños y niñas del Colegio Juan Carlos I, que los grabaron en quinto de primaria, y aquí tenemos a los niños de sexto del Colegio Ágora de Palomares del Río, igual, ¿vale? Sus podcasts, en este caso este era el grupo de Esmara, y su guión, ¿vale? Esto es un material muy, muy, muy potente porque, a ver, el alumnado no solo está sensibilizándose sobre el Sáhara cuando está escuchando estos podcasts, sino que es que además está viendo, ¿no? Cómo se hace un guión, cómo van a leer todo lo que dicen. Hola, soy Almudena, ¿vale? Todo eso es literal, cómo lo van a decir después en el podcast. Ya está, ¿vale? Esto es, aquí tenéis los QR con todos los podcasts. Y aquí tenéis un podcast muy especial, que es el que grabamos en los campamentos de refugiados y refugiadas en la wilaya de Auser, con los chicos y chicas periodistas escolares de Sevilla y los de Auser. Aquí estamos grabando el podcast. Fue una experiencia maravillosa, ¿vale? Una experiencia muy bonita, grabar, hacer radio, hacer periodismo. Ellos mismos hicieron las entrevistas. Bueno, fue mágico y aquí, ¿vale? Podéis escuchar el podcast completo, que merece la pena, ¿vale? Y por último, si te ha parecido que esta unidad ha sido interesante, te proponemos que hagas un test de potencialidad de réplica, que lo tenéis aquí, ¿vale? Que es simplemente, bueno, pues son 10 preguntas sobre si crees que esta unidad podría ser replicable en tu centro, en tu aula y qué te ha parecido, si tienes suficiente material, etcétera, ¿vale? Aquí ya, pues, los créditos de la unidad y nada más. Aquí podéis volver al índice de las sesiones, por supuesto. Aquí, perdón. A ver, ¿vale? Podéis volver al inicio de la Toolkit y, y nada más. Solo dar las gracias por la atención. Espero que esta guía haya servido y bueno, que se siga trabajando mucho desde las escuelas, desde los institutos de los centros educativos, sobre los derechos humanos, sobre el refugio, sobre el Sáhara Occidental y con la radio como protagonista. Así que muchas gracias y Sáhara Libre.